En Venus a la Vista dedicamos muchísimo tiempo a encontrar las mejores protagonistas. Hoy, dos mujeres excepcionales. Dania Débora, una productora musical que ha traído lo mejor de lo mejor y que ha organizado lo mejor de lo mejor en Canarias, y Luisa Machado, una voz fuera de serie, tan ligada a nuestra música, a nuestro folclore, a nuestras baladas. Con ellas estamos hoy en Venus a la Vista. Tenemos en Canarias mujeres extraordinarias. Eso lo sabían ustedes. Pero a lo mejor no sabían ustedes que tenemos una mujer en Canarias que ha sido ganadora de un premio Grammy y finalista de otro premio Grammy. Además, organizadora de eventos importantísimos que asocian la música a la cultura. Dania Débora, es un placer. Para mí igualmente, Andrés. Es un placer que veas Venus conmigo. Y yo verlo, además contigo. Me parece una cita fantástica. ¿Cómo se siente uno de importante cuando a alguien le dicen que vaya a Miami o a Los Ángeles y te entreguen la estatuilla del Grammy? Bueno, no te sientes importante, te sientes como un flan. O sea, te sientes que... Porque a mí siempre me tocó decir, este artista tiene un Grammy. Así que cuando iba con la opción de tenerlo y convencida, créeme, de que no nos lo íbamos a llevar porque estábamos en la final con Plácido Domingo. Entonces eso me parecía, tanto es así que mencionaron mi nombre y yo me quedé leyendo igualmente el programa, que estaba entusiasmada de estar allí. Me parecía que ya la nominación era el gran premio, porque además es así. O sea, tenemos que considerar que eso es así. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, no, sí, me lo dieron y no sé ni dónde lo tengo. Yo no le puedo poner más foco porque no hay. Historia de un soldado, con Paquito de Rivera. Sí, fue la primera, realmente pienso que fue la aventura de entender que la historia de un soldado de Stravinsky, donde había 72 versiones en el mundo y no estaba la latina, pues la hicimos y fue... bingo. Un éxito, ¿no? Sí, fue muy novedoso. Yo creo que a la gente de la Academia de Lara se quedaron muy sorprendidos porque era, bueno, y tener el aval de Paquito de Rivera, que a mí me parece que no sé si es mejor músico, persona o las dos cosas a la vez. Dania, en el WOMAD hiciste una labor extraordinaria. De repente a alguien se le ocurrió que el WOMAD no tenía que seguir y luego conseguiste que Fuerteventura lo acogiera y lo siga acogiendo. Y además hay un proyecto muy bonito en Portugal. Mismo formato, WOMAD distinto, hay cambios. ¿Cómo está el 2015? Bueno, el 2015 está lleno de proyectos y desde luego usando todo mi esfuerzo para convencer a muchas personas para que eso se haga. Efectivamente, WOMAD nace en el 93 en Las Palmas y nace como concepto, como festival para Canarias, y me gusta eso que acabas de decir, que alguien un día dijo que no se hacía más. Yo creo que es la manera más poética que he oído de definir, porque no está... me he hecho muy fino últimamente. No está más el festival. Y afortunadamente hemos iniciado la primera edición en Fuerteventura, en Gran Tarajal, y me permite que tengo que decir el reconocimiento a una persona que lo ha visto, que se empeñó, que me lo dijo, que yo me sonreí cuando me dijo quiero traer el WOMAD a Fuerteventura, que es el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, al que me parece que es una persona que entiende que la cultura es algo más de hacer un balance, y él lo entiende así. Bueno, cuéntame algo más de ti, que a ti te conoce todo el mundo como productora y como gran dama de la música, pero de la vida personal de Dania Débora se conoce poco. Naciste en Las Palmas, fuiste siempre una enamorada de la música, naciste muy cerca del Parque de Santa Catalina. Conoces un montón de cosas.
Sí, bueno, quien me conoce también sabe que soy un poco recelosa de hablar de mi vida privada, fundamentalmente por respeto al público, porque creo que no aporto mucho en ese terreno, ¿no? Yo tuve una infancia feliz, una infancia no más lejana de una niña de los años 50, nuestra generación. Y efectivamente el Parque Santa Catalina era un referente, y ha sido y es un referente en mi vida, desde la infancia, de los recuerdos mágicos los tenía ahí. Y fíjate que incluso ahí pues, he podido desarrollar bastantes proyectos en mi vida profesional, lo que me satisface mucho. Y por lo demás, bueno, mi vida privada no es mucho más, ya te digo, no es que sea recelosa, que lo soy, sino que no es nada atractiva. El atractivo es la vida familiar, que tengo un hijo maravilloso y que compartimos muchas cosas, que es músico. Y bueno, creo que decir que un hijo es un motor para uno me parece que queda un poco hasta ñoño, ¿no? Pero es así. Tu actividad era casi imposible en Canarias, es decir, mezclar la música con la cultura. Era una especie de entelequia, nadie lo había intentado. Tú lo conseguiste. ¿Qué fue? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué te motivó? Bueno, yo siempre digo que mi vida profesional está absolutamente ligada a la necesidad familiar. Y lo que fue de una necesidad hice mi profesión. Cuando me dice que muchas veces cito que empecé muy joven, vuelvo a insistir, porque era hemos sido una generación que había tantas cosas por hacer, Andrés, que nos íbamos a comer el mundo. Y aparte de eso, bueno, yo no recuerdo que haya hecho otra cosa en mi vida que no esté vinculada al mundo de la cultura. ¿Y de la música? ¿Tú te acuerdas cuando ibas en una moto repartiendo discos de Belter y de Hispavox y todo eso? Sí, mucho, claro. Sí, yo fui también de una generación de la Vespino que me encantaba. Sí, además era como todo el mundo llevaba su coche y demás. Yo llevaba Vespino, pero no era snob, sino era por pura necesidad, que no tenía otro medio. Iba a la emisora a dejar los discos. Sí, y además tengo grandes y gratos recuerdos de la gente que hacía la radio en ese momento, y uno hace un flashback y ve que cómo me arropaban y cómo le entusiasmaba que yo le convenciera de que aquellos discos de Creedence Clearwater Revival o así tenían que sonar, ¿no? Así que no habían fórmulas, no había nada, había un feeling. Y de esa niña, Dania, de esta niña a esa mujer que organizó una gira de Ray Charles, ¿qué queda? ¿Qué hay por medio? Mucho, sí, mucho. Es como tirarse a un abismo, ¿no? Sí, porque de repente tú te metes en un jardín que dices, yo no sé ni por dónde cortar este césped, ¿no? Cuando ves que es posible que mitos que han sido para ti lo más grande, pues que tú eres capaz de hacerlo llegar al público y que el público lo disfrute, bueno, esas son de las grandes satisfacciones que tienes. Sí, y en ese sentido, haber conocido a gente que piensa, bueno, realmente te lo dicen un día y quieres que te despierten, ¿no? ¿Y qué pasa con el Don Juan Tenorio de Vegueta? Don Juan Tenorio también fue un proyecto precioso que se ideó para... La verdad que surgió porque precisamente estando en Los Ángeles me llamaron, cuando iba a la nominación del segundo Grammy, me llamaron para producir el Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares, que lleva ya 30 años. El Día de Difuntos, el día Efectivamente, en noviembre. Y lo hicimos, o sea... Yo dije, yo estoy en Los Ángeles, pero regreso en una semana y tal, pero sí, lo hicimos. Y cuando lo estaba realizando ahí en Alcalá, que conocerás, y es una ciudad preciosa, para quedarse allí. Para quedarse, yo estaba muy pesada.
Y además del elenco artístico, me lo decía yo, veía aquello y yo decía, esto en Vegeta tiene que ser. Y así fue, y bueno, terminé, y al siguiente año lo hicimos durante 4 años, y también alguien dijo que no se hacía mal. Pero bueno, eso seguramente esas cosas vuelven. Yo creo los proyectos se inicia, como tú bien sabes, las personas lo ponemos en marcha, pero luego al final es el público quien demanda y quien dice que se debe de quedar, y a veces temporalmente se están ahí aparcados. Pero yo confío. ¿Te has atrevido también con Galdós, no? Sí, y eso también fue un reto precioso. ¿Es verdad que no nos quería Galdós, que nos quería poco? Hay una leyenda que dice eso, ¿no? Yo fíjate que no tengo ese sentimiento, porque cuando elegí esa obra, Electra, me parecía que tenía una connotación social importantísima para volverla a montar. Y 100 años después yo tuve la posibilidad de montarla junto con una coproducción que hicimos con el Teatro Pérez Galdós y con el Teatro Español de Madrid. Y además la llevamos a Mérida, porque era un Electra raro para llevarlo a Mérida, ¿no? Pero y yo no tengo, la verdad que he hablado mucho esto con gente y no tengo esa sensación, fíjate, porque me parece que cada obra suya tiene mucho de nosotros. Y desde luego estoy feliz que Galdós empiece a ser un autor para montar de una manera normal. Era necesario. Dania, ¿cómo ves el panorama? Es una pregunta muy amplia, pero a lo mejor, si te la hago, tú me la puedes resumir. ¿Cómo ves la cultura en Canarias? ¿Cómo anda esto? Porque yo estoy un poquito desilusionado. En general. Bueno, yo creo que no estás solo en ese desierto en que tú estés desilusionado. Es que lo bueno lo cortan. Lo bueno como el Woman, ¿por qué lo cortaron? Bueno, es que la verdad es que a veces la cultura, yo creo que, te decía, tiene que estar por encima de las personas, entonces, y por las ideologías políticas, etcétera. Entonces, a mí me parece que eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo para los responsables que están al frente, ¿no? Yo estoy igualmente desilusionada como es el panorama. Me parece que es muy desolador, ¿no? Nuestro panorama, hemos conseguido mucho, conseguimos mucho, yo creo, pero todavía había mucho camino, y cuando ya estás en el camino, de repente hay un desierto, ¿no? Porque sí es verdad que precisamente la crisis ha hecho que los creadores se movilicen y que en formatos pequeños existan actividades, pero nosotros hemos sido, y no es pretencioso, nosotros fuimos muchos años referentes en muchos circuitos de la actividad cultural, ¿no? Y ahora hay que buscar. Así que yo en esto tengo el mismo sentimiento que tú. Antes me decías, antes de empezar a hablar para el público, me decías que no te apetecía demasiado representar artistas porque tú no tienes complejo de psicóloga. Pero no. sí has traído a Canarias a artistas importantísimos, aunque no los representes como productora, ¿no? Sí, bueno, verás, yo lo digo con mucho respeto, porque creo que representar a un artista, hacer un booking de un artista, requiere mucho tiempo, porque él pone en tus manos su carrera y tienes que dedicarle. Cuando yo creé la compañía, que además este año estamos cumpliendo los 25 años de The Company, lo pensé como un brazo extendido de la cultura, sea cualquiera de las facetas de ello, para que el artista tuviera a alguien que comunicarle que podía estar en este archipiélago. Esa era mi pretensión. 25 años atrás son muchos y uno tiene esas pretensiones. Así que no he querido
representar artistas. Llevamos en la oficina la compañía Arvin Ailey, la compañía americana de danza contemporánea, pero eso es algo muy puntual y hemos llevado a algunos más, pero siempre desde mi manera de verlo he dicho, creo que necesitas una persona que esté, si se puede, de las 24 horas, 18 dedicada a ti. De todas formas, ahora ha sido nombrada asesora de la Agencia de Acción Cultural Española, asesora externa. Supongo que estarás contenta con eso. Esto es importante, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque además creo mucho en el proyecto que tiene la Agencia Cultural Española a través de su programa PICE, porque justo lo que hablábamos antes, este programa da la posibilidad al artista ir al exterior. Y así que yo animo a que entren y que vean cuál es esa posibilidad, porque el programa es muy nuevo, lleva 2 años y yo creo que se puede hacer una muy buena labor ahí. ¿Hay mucho corto de mente en las responsabilidades culturales canarias? Hablo en general. Mira, a mí no me gustaría dar la sensación de que uno analiza al que tiene enfrente, pero yo creo que los resultados se están dando ahora mismo y lleva algunos años. Entonces, ¿qué proyecto? Yo creo que Bob Dylan dice que la respuesta está en el viento. Sin que la respuesta esté en el viento, ¿qué te gustaría hacer grande? ¿Traer a quién? ¿O hacer qué? Mira, yo cada vez que veo cosas por ahí, cuando viajo, siempre estoy pensando en Canarias. Fíjate que a veces digo, bueno, podría pensar en otro lado. Siempre cuando veo algo muy bueno, me encantaría que el público canario lo compartiera. Y hay tanto que sería difícil. Yo he ido cubriendo retos que me he ido poniendo. He traído a nuestro archipiélago a Elvis Costello, a Van Morrison. Nada más y nada menos. A muchos de ellos, sabes, que me era como casi imposible pensarlo, que los pudiéramos disfrutar aquí. Y yo sí te voy a decir que siempre que me siento o estoy viendo un concierto, no me corto un pelo, me voy a decir, esto tiene que verse en Canarias, ¿sabes? Y siempre pienso así. Yo creo que soy una optimista, pero con datos, porque al final ves que no se puede. ¿Y últimamente qué has visto por ahí que te haya gustado mucho? Pues la verdad es que decir algo me costaría. Me has dejado así como, me costaría. Has visto tanto, has visto mucho, ¿no? Bueno, es mi profesión, claro. Andrés, tengo que hacerlo. O sea, a veces cuando tengo algunos días y esas son mis vacaciones para mí, yo tengo que verlo. Que me parece que es la manera de entender la cultura y el conocimiento. Yo de lo único que soy curiosa, desde luego, es del conocimiento en el terreno de la cultura. Pues creo que escuché el otro día a los que vienen, o a los que quieren venir, que El Rey León es un proyecto capitalista. Bueno, El Rey León, como otras cosas, tiene que existir. Es una oferta del entretenimiento y me parece, faltaría, me parece fantástico. Y dentro de esa misma línea, el Circo du Soleil, es que tiene que existir. ¿En qué estás trabajando ahora? En estos momentos estoy con Contrarreloj haciendo la programación de Womack Cáceres 2015, que se celebrará del 7 al 10 de mayo. Y bueno, estoy con 2 proyectos de teatro también, uno muy ambicioso, a ver si sale. ¿Hay alguna canción que te emociona especialmente?
Tengo muchas, pero cuando he tenido que identificarme con alguna es Imaye. ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué te parece si conectamos con Venus y te la dedico? Porque en Venus están nuestros músicos y te la van a cantar y a tocar para ti. Sé que tú eres capaz, así que te lo agradezco Pues un montón. venga, móntate conmigo en la nave espacial, nos vamos a Venus y vamos a escuchar Imagine desde Venus. Dania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, Andrés. Te agradezco mucho haber venido y lo que has dicho, que me ha encantado. Muchas gracias a ti. Imagine there's no heaven. It's easy if you try, and no help below us. Above the solid sky, imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you can join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Don't live for 100. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing of the world. You may see I'm a dreamer, that I'm not the only one. I hope someday you'll enjoy us, and the world will be as one, and the world will be as one, and the world will be as one. Seguimos en Venus y esa voz que les voy a traer es inconfundible. Ella se llama Luisa Machado. Yo creo que antes de nacer estaba ligada a la música, porque además desciende de artistas y de personas relacionadas con la actividad musical. Luisa tiene muchos seguidores y ahora está en proyectos preciosos. ¿Qué tal? Hola Andrés, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Luisa Machado, cada día más joven. Se intenta. Quizás es el momento que estoy viviendo de mucha paz interior, mucha tranquilidad, de proyectos, como bien has dicho, que digamos que conectan con la música, con mi vida, con el estado en que quisiera estar permanentemente, ¿no? Y con la gente justa y necesaria. Qué bien, que transpires e inspires serenidad. ¿Qué estás haciendo con Fabiola Soca? Bueno. Yo que no soy muy adicto a la música bereber, pero creo que les está saliendo
es algo espectacular porque es curioso, todo ha nacido de... Ella y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Ella es mucho más joven que yo, pero es una mujer con una capacidad y una inteligencia que, bueno, a la vista está. Y el que la conoce muy bien sabe. Y yo me acuerdo que la entrevisté hace muchísimos años en Radio Aguirre y a partir de ahí, bueno, pues hubo un empate, y después hicimos una gira de mujeres con Mestizay. Entonces, entre avión y avión, pues teníamos una facilidad para comunicarnos increíble. Y ella, muy inteligente, sabe escuchar. Pues bueno, pues quiso acercarse incluso a la música nuestra. Tiene un montón, Fabiola tiene un montón de cosas en la cabeza. Es increíble, ¿no? Siempre está dándole vueltas a cosas nuevas y a temas nuevos. Es impresionante. Tú no te lo puedes ni imaginar. Yo creo que es una de las personas más interesantes y sutiles que conozco. Y para mí, imagínate, es un privilegio. Ya no solo te digo que los años que llevamos juntas, que hemos compartido, hemos reído, hemos llorado. ¿Y esto qué es? ¿Mezclar ritmos canarios con ritmos africanos? Por supuesto que sí. ¿Y cómo sale eso? ¿Qué tal sale? ¿Bien? Pues sale fantástico porque nosotros incluso, Alberto ha sido un poco el cabecilla de este proyecto, ¿no? Con la idea. Alberto Méndez, el Naranjita. Naranjita, que es tu marido y llevan tropecientos años 35 años juntos. Y yo creo que todavía sigues enamorada de él. Pero por supuestísimo. No me lo quites, aunque sí, bueno, me iba a quedar un poco... No tengo palabras para elogiarle, ¿sabes? Porque ya no solo es la parte emocional, la parte compartida como marido, como compañero, amigo, como padre de nuestro hijo, sino que es un lujo como músico. Tienes un hijo que además de ser ingeniero aeronáutico, hace cosas que no tienen nada que ver con la aeronáutica. Pues sí. Como diseñar audífonos o algo así, ¿no? Unas aplicaciones que la verdad es que para mí se me hace un poco complicado porque en la empresa que él terminó la carrera brillantemente con matrícula de honor en su proyecto final de carrera y tal, y inclusive le habían propuesto en la sede que tiene la NASA en Francia hacer algunas incursiones porque la verdad es, siempre ha sido muy discreto como el padre. Y muy manita, como el padre también. Muchísimo, pero muy inteligente. Y no le gusta nada el peloteo, o que lo llamen a una entrevista o cosas de estas, se muere, le da algo, ¿no? Es como igual que el padre. Y entonces, bueno, al terminar de la carrera estuvo trabajando en una empresa de aplicaciones de telefonía y tal, pero él aspiraba más. Y de repente vio una opción de un trabajo, estuvo esperando meses en una empresa belga, se llama Jacoti, y esa empresa, pues, bueno, al final le hicieron una encuesta, una entrevista, un interview, y les gustó, les pareció muy interesante su desarrollo, y entonces, claro, son cirujanos belgas los inversores, es todo investigación. Y también una fábrica de implantes de oídos, bueno, que quieren destinar incluso la partida hacia el tercer mundo, hacia la India en concreto. Ahora con el iPad, los audífonos, bueno, hay una serie de posibilidades para el que no oye oír, para que el que no ve vea cine. Es impresionante lo que está pasando en este mundo. Por supuesto, el otro día mismo lo demostré, o sea, a mi padre por Reyes le regalamos un iPad, ¿no? Y entonces su aplicación, la que él hizo, para que, como mi papá está un poquito sordo, un poquito bastante, entonces esa aplicación que se entra, se conectas el casco, sí. Y por ejemplo, si a veces le cuesta oír el televisor o eso y tal, le conectas, le pones con nada más la audiometría suya y tal, y entonces escucha como si tuviera un audífono puesto, ¿no? Tu padre es escritor, tu abuela fue una excepcional costumbrista. Muchísimo. Tu tío trabajó en la radio también, ¿no? Leocadio, bueno, Leocadio, y Andrés, los dos. Estuvo en Radio Nacional, tu dos tío. Dos veces premio Onda. Exacto, 2 veces premio Onda. Lo tuyo de la música y de la comunicación te viene de muy lejos, ¿no? Muchísimo. Fíjate tú que nosotros cuando, bueno, en mi casa nos llamaban la familia Trap, porque todos hacíamos voces, papá tocaba el piano también, mi madre tiene muy buen oído también, y mis hermanos y yo. Pues, bueno, hacíamos cada fiesta, cada cumpleaños, cada Navidad, cada festejo, pues siempre estaba la música, la folía, la malagueña, los ritmos, los boleros, las costumbres de los machados un poco disparatadas y alocadas, y versos irrepetibles y locura, y de repente cantar todos desafinados adrede, ¿no? ¿Cuál fue tu actuación más memorable y con qué tipo de música? Yo tengo recuerdos, o sea,
comienzos fueron muy sencillos. Yo llevo desde los 15 años en el movimiento de la música popular, pero la música ahí siempre ha estado. Sí hubo un momento espectacular que fue cuando se inauguró el tema de la Quinta Verde, en la Plaza de Toros, que creo recordar que éramos teloneros de Serrat. Había 9.000 personas, y fue cuando hice la subida del agudo. Que la gente empezó a aplaudir. Se puso en pie y yo decía, pero yo que creo con una cara es un normal, porque después lo vi en cámara y mirando para allí y para allá, como diciendo, pero sorprendidísimo. O sea, ahí no ¿no? hiciste falsete, ahí hiciste... No, aquello salió del alma, entonces ya se convirtió en una canción espectacular. Pero después hay otro momento para mí que no puedo olvidar, que ha sido la mágica noche, una noche entre amigos. Ahí vuelve a entrar Fabiola. Ahí primero estuvo Carmen Pérez Sabina, más conocida por Manhattan, que es fantástica. Que es una mujer... Yo le tengo un gran aprecio a Carmen. No la veo mucho, pero me encanta. Carmen es de lo mejor. Además, todo el mundo habla bien de ella. Es una maravilla. Ella fue la que además confabuló. Ella le metió, la idea fue suya de hacer, que a nosotros nos ripiaba esa palabra, homenaje, que bueno, primero me trancaron a mí y me cogieron a escondidas porque Alberto se llega a enterar en ese momento y dice, ¿estás loco? Solo que entonces Carmen dice, pero ¿cómo tanto que aprecia a Fabiola, que además tiene un aprecio musical por Alberto tremendo? ¿Cómo ustedes no van a hacerle esto a ellos, que llevan tantos años apostando por músicas diferentes que no son comerciales? Yo no tengo representantes, que es una de las batallas que siempre uno ha tenido, sacar los proyectos. Sí, he recibido en algunos momentos para grabar discos, pero no digamos un apoyo para que alguien me mueva y defienda mis trabajos. Es una cosa que ahora mismo no me apetece nada hacer. Ahora en este trabajo estamos en grupos y todos aportamos cosas y buscamos cosas, ¿no? ¿Y qué pintaba una chica como tú en un sitio como aquel de las Juventudes Comunistas de La Laguna? Ese fue el comienzo con Juvenal. Casi nada, juvenil le decimos todavía, porque tiene 20 años más que yo. Anda por ahí todavía. Sigue cantando y sigue... ¿He hecho un pincel? Pero un pincel, bueno, Alberto dice que el de mayor quería ser, su modelo es Juvenal. Bueno, él estaba también en la producción, ¿no, Juvenal? Sí, él tenía una empresa de sonidos en la que también Alberto estuvo trabajando, pero es que él estaba afiliado en aquel entonces al Partido Comunista, y entonces yo, pues por cuestiones del destino, de un grupito de música, y había una sede del Partido de las Juventudes Comunistas en La Laguna. Y entonces ahí fue la primera actuación con público. Me acuerdo que canté una canción de Silvio Rodríguez, exactamente, pues ya no me acuerdo ni de la letra, que era Madre, es tu día, pues no sé qué, ya no me acuerdo ya ni siquiera de la letra. Y me acuerdo que, claro, empezaron el comentario, ay, qué voz más dulce, que no sé qué, ¿no? Realmente los comienzos fueron con un tono melodioso, hasta que después empecé a descubrir mi registro cuando estaba ya en las corales. ¿Y dónde estás más cómoda tú? ¿En qué tipo de música? ¿En la música canaria, en la música entre culturas, en la música melódica, en el bolero? ¿Dónde estás más cómoda? No, en la que me llega el alma. No hay fronteras. No hay fronteras. Yo sencillamente lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, hay melodías y fusiones que traspasan un poco ahí. Llegas a un momento que parece que entras en trance, ¿no? Porque arrastrando de la música canaria, de raíz, ¿no? Mezclando con la bereber, sí. Es que hay mucha. ¿Transmite mucho la música bereber? Yo ahora mismo me considero una tremenda ignorante de lo que es el folclore realmente, de lo que uno conocía. Fabiola a mí me ha aportado muchísimo, porque ella sí que ha investigado a fondo, ¿no? Entonces, claro, que sí he conocido Tajarastes, claro que sí otros ritmos, pero tanto y adentrarnos, y además con los miembros de nuestro grupo, como Esquino, que es de la zona del norte de África, del Rif, que buscando melodías, resulta que hay una similitud increíble, y después las palabras. Mira, Luisa, ¿y eso después se vende o no se vende? Aquí va a costar. Va a costar. Y aún así te arriesgas, aunque... No, yo a ellos se los digo, cada uno tiene su opinión, que somos, Alberto está, que es el cabecilla un poco de esta idea, está Fabiola que aporta, bueno, lo máximo, Quino, está Julio González en la percusión, que también se hace con batatas africanos, de todo un poco, y después está Thorsten de Wilken, que es el organizador, el director musical del Bimbache Open Art, ¿no? El que yo llevo ya 5 años participando, y entonces la fusión es extraordinaria. ¿Qué pasa? Que si tú piensas, nosotros llevamos muchos años, si piensas que vas a vender
con tu música es imposible vivir de esto, aquí no se puede. Pero esta apuesta, yo, dentro de la tranquilidad que tengo, ya pagué mi casa, mi hijo está súper encaminado y estamos en un momento de absoluto relax y yo pienso que es hora. He oído comentarios de que, bueno, traer espectáculos grandes hacia Canarias, pero yo creo que es bueno que se sepa las raíces de los canarios en el exterior. Que se sepa lo que hay. Y si hay moda, y si hay formas. Yeah. Hay formas que son los festivales de música. Lo malo es que ahí se chocan un poco lo cultural con lo comercial, ¿no? Sí, totalmente. Es la eterna, el eterno problema de ese tipo de música. Mira, que luego al totalmente. final no se vende o no trasciende. Pero lo que interesa, porque vender discos no se venden. Vamos a ver, lo que sí es interesante, que lo que estamos haciendo ahora, que ya hemos empezado a grabar, es hacer maquetas e enviarlas a sitios que son absolutamente interesantes, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber salido fuera a Cuba en varias ocasiones. La primera con 17 años en el 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que conocí a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, a Luis Eduardo Aute, que fue, desde entonces mantengo una relativa amistad, ¿no? Cariñosa con él. He estado en los premios de la música en 2 ocasiones, en 2002 y 2005. Hemos estado en Marruecos, que ahí hubo una acogida extraordinaria, que inevitablemente tuvimos que cantar en Alucemas con una foto enorme de Mohamed VI atrás, porque no había... No lo mira o lo mira, a mí tampoco pasa nada, ¿no? Pero, no, bueno, dice que se mira por detrás, no pasa nada. ¿Y tú cómo estás de salud ahora? De salud estoy muy bien, estoy muy controlada. Estoy muy controlada después de haber pasado un bache que, digamos, batacazos que te da la vida, que tienes que afrontarlo sí o sí, que te causan dolor, que te causan sufrimiento, pero con el que aprendes y tienes que convivir con ellos. Pero has seguido luchando por los enfermos de artrosis reumatoide psoriásica. Sí, por supuesto. Has seguido luchando por los enfermos de SIDA, has seguido luchando por un montón de gente que sufre y eres una mujer muy comprometida. No, además te digo una cosa, yo creo que es necesario mandar un mensaje desde aquí a la gente que está afectada. Empecé con artritis psoriásica, pero empezó primero por las dolencias articulares, que eso es terrible. O sea, llega un momento que ni poder andar casi, ¿no? Claro. Y hasta llegar a un diagnóstico efectivo. Pero lo has superado, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora tengo un tratamiento biológico. Y sí, que gracias a también, porque al principio era un poco, no, que si es estrés, que si no sé cuánto, porque una cosa, por ejemplo, el último viaje a Cuba, enfrentarte sola a que todos los músicos, había una carta de invitación de allá, pero que colaborara el Cabildo, Caja Canaria, que efectivamente cumplieron una parte, sí, pero otras partes me fallaron, y yo sola, con un montón de músicos, y aquello fue la debacle, ¿no? Ya yo empecé con problemas, y claro, las partes anímicas también funcionan mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo decía al principio que si era estrés, que si cada 2x3 urgencias con unos dolores que no podía más, el cuello. ¿Eso te impidió escribir letras y no, seguir para componiendo? nada, No. para nada. Y una vez, hace poco, escuché en un programa de televisión a una señora, que no sé dónde sacaría la información, que por lo visto había un cantante muy famoso que tenía psoriasis y que así no puede salir a cantar el escenario. ¿Cómo que no? Que tiene que ver una cosa con la otra. Lo que pasa que, bueno, depende del grado que tengas tú de afección, si te en la cara, si en la piel, digamos, una cuestión de sensibilidad y de que desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento, porque ya no solo es que luego den con tu diagnóstico eficaz y el tratamiento adecuado, sino que después está la parte psicológica, que para eso existen Que se cuida asociaciones. poco aquí, yo creo. Exacto. Yo, por ejemplo, hay una Acción Psoriasis que es de Barcelona, pero tiene un delegado aquí en Las Palmas, Chano Santana, y que yo me he reunido y he colaborado con ellos. Y la gente huye de esas cosas, tiene pánico porque es muy maltratada, muy mal visto. Luisa, volviendo a la música, para alegrar un poco, ¿qué temas son los que a ti te inspiran más? Hombre, a la hora de componer, ¿qué es lo que te motiva más? Yo soy al revés del pepino porque mucha gente escribe letras, ¿no? Y luego le pones música. A mí todo lo contrario. A mí, Alberto, es que vuelvo siempre a lo mismo. Alberto te hace la música y tú pones la letra. Sí, pero es que hay cosas, hay melodías que, por ejemplo,
un día estaba, porque él es de verdad que es un artista como la copa de un pino, es que él muchas veces es tan retraído que ni se lo cree, que a veces dan ganas de zarandearlo, ¿no? Digo, pero ¿cómo puede ser así? Tiene una sensibilidad extrema, y hace poco antes de fallecer nuestro querido amigo José Pedro Pérez, hizo una canción, una melodía que yo empecé a escucharlo y tal, y empecé pero sin saber por qué, porque la música tiene eso, que son sentimientos. ¿Y la puedes cantar? Ah, a ver cómo era. Ay, a ver. Yo para que no te vayas sin que me cantes una canción, o que nos cantes una canción. ¿Me podrás creer que ahora me vino un lapsus de la canción? ¿De la letra? Sí, me da igual, vino... canta otra. No, uy. Así para que así nunca te olvides de mostrarle al mundo entero la sonrisa de una dama como tú. Bueno, muy sencillito. Es un tema... No nos podíamos quedar sin que nos cantaras algo y escuchar tu fantástica voz. Quiero, si me lo permites. Sí, tenemos un poco de tiempo todavía. Bien. No, bueno, por Dios. Es muy sencilla. Yo también tengo mis nervios escénicos antes de salir, ¿eh? Sí, también, todo Hombre, el mundo. Pero claro que sí. Está de moda eso, ¿no? No. Una cosa es pánico escena, es que también lo puedo entender, ojo. Ahora lo llaman un pastor a Soler. Sí, pero eso tiene explicaciones, ¿eh? La gente hay que ser un poco comprensivo con ese tema. Tú imagínate que de repente tú tienes una capacidad vocal que tú controlas, ya sabes el mecanismo, porque ya has trabajado, tu respiración, Pero tu tienes mucha registro. responsabilidad al salir. Sí, claro. Y si de repente un día por H por B te falla o has perdido el conocimiento y no sabes por qué, a la siguiente vez tienes pánico a que te vuelva a ocurrir lo mismo, ¿eh? Y tienes a lo mejor una tendencia a una inseguridad, eso puede pasar, es lógico. Pero el nervio antes de salir a un escenario es normal porque es un síntoma de respeto. Yo creo que a medida que pasan los años pasa más, porque cuando eres joven, bueno, te lanzas ahí, te importa menos hacer el ridículo. Pero cuando eres mayor, que ya tienes una carrera y un bagaje detrás, dices, hombre, yo ahí no puedo salir de cualquier manera, ¿no? No, por supuesto. No, por supuesto, el miedo, el respeto y querer dar la talla, ¿no? A mí me pasa, ¿sabes dónde mejor me siento? Cuando canto fuera. El año pasado, que desde aquí tengo que dar siempre las gracias a mi querida amiga Sabine Willman, que ella es la promotora del Bimbache Open Art junto con Thorsten de Wilken, ¿no? Somos grandísimas amigas, la adoro. Y el año pasado nos llevó a una gira por Alemania, ¿no? Con Claudia Álamo, Viviana Monge, Alberto, Quique Perdomo, Thorsten, Juan Luis Castaño, bueno, en fin, estuvimos en... Viviana Monge está en Madrid triunfando ahora. Sí, es un amor de persona. Sí. Mira, es una cosa, en definitiva todo se queda en la relación humana, en el que haya la armonía, y por eso Aid Nahaya, que es el nombre de nuestro grupo, se basa en la armonía tan grande, en el respeto máximo a lo que porta cada uno. Sí. Es increíble. A Viviana la quiero traer aquí también. Pues Viviana es un show, pero es tremenda. ¿Y cómo canta, eh? Pues en Alemania, estuvimos en Hamburgo, en Berlín, en Usedom, en la isla Usedom. Y claro, cuando te ves con gente que no funciona, incluso este año me tocó cantar a mí las partes que María Mérida, a la cual adoro, porque sus comienzos en Madrid fueron con mi tío Locadio. Sí. Y en los ratos que hemos compartido en el Hierro, el Bimbache, ella ha contado su historia y sus álbumes de fotos. Una dama que no tiene, vamos, y después ella el año pasado, cuando el Festival de la Noche Entre Amigos, que Carmen fue la gran ideadora, ¿no? La anfitriona. Y después Fabiola, que se desvivió por ese proyecto, que yo lo encajé cuando lo concebimos como Una Noche Entre Amigos, parecía tan bonito, que bueno, que se convirtió, no hubo ni un roce, éramos como 40 músicos o algo así, de malos ensayos, y bueno, entre ellos María Mérida, se me olvidan muchos nombres, José Manuel Ramos, Candelaria González, bueno, en fin. Bueno, el aparato fatídico me dice que tenemos que terminar, pero wow. Yo no quiero hacerlo sin que desde Venus, Lorena Lorena García y Miguel Manescao te dediquen una canción. Yo creo que le voy a pedir aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Fantástico. Que es una canción preciosa. Yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. No, para mí ha sido que un no placer. sea la última vez. Que nos sigas contando tus proyectos estupendos. Mucho que contar. Que sigas cantando como siempre y que sigas siendo tan buena gente como siempre. Gracias, Andrés. De verdad, un placer. Gracias, Luisa. Gracias. Uno se cree que los mató él.
tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás en la puerta, te tienen tal a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando